Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Barreca, soy neumonólogo del servicio del Sanatorio Güemes y uno de los jefes de trabajo prácticos de la cursada actual. La idea de esta charla es hacer una revisión actualizada del 2023 de lo que es el COVID-19. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad viral altamente contagiosa, como hemos evidenciado, producida por el SARS-CoV-2, ¿sí? Que no es otra cosa que la abreviatura de Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus. Esta infección ha tenido efectos catastróficos a nivel mundial, terminando con más de 6 millones de muertes. El primer caso se reportó en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y rápidamente se diseminó por todo el mundo. El 11 de marzo de 2020, la OMS lo declara pandemia, ¿sí? A pesar de los progresos de algunos países, aún en la actualidad, en pleno 2023, continúan algunos brotes aislados. Se cree que esto se debe a la aparición de mutaciones virales. Tuvo muchas variables, ¿sí? Dentro de estas variaciones y mutaciones, pero pocas de ellas de importancia médica. Dentro de las variables conocidas y que han tenido algo de importancia médica, se fueron nombrando por letras griegas, ¿sí? Tenemos la alfa, la beta, ¿sí? La gamma, ¿sí? Y la última y más conocida, Omicron, ¿sí? Que fue reportada en Sudáfrica en noviembre del 2021. A pesar de la velocidad de desarrollo de una vacuna sin precedentes, es decir, nunca antes en el mundo se había desarrollado una vacuna tan rápido y a tan gran escala como sucedió con el coronavirus, pero muy a pesar de eso y a pesar de que se logró una vacunación masiva, ¿sí? Esta emergencia de variantes continuas amenaza con vencer las medidas de contención que tenemos actualmente. ¿Cuál es la etiología detrás de todo esto? Los coronavirus, que no son nuevos, ¿sí? Los conocemos hace bastante tiempo, son virus de ARN de simple cadena, con una apariencia de corona, de ahí viene su nombre, ¿sí? Tienen esa apariencia de corona bajo el microscopio electrónico, ¿sí? Que coronan en latín, debido a la presencia de unas glicoproteínas tipo espícula, ¿sí? Las proteínas spike, en la envoltura, ¿sí? Le dan un aspecto de corona. Los coronavirus son patógenos implicados en brotes de enfermedades respiratorias emergentes y no han sido por muchísimo tiempo, ¿sí? Miembros de estas familias pueden causar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas, biológicas en diferentes especies, incluyendo camellos, gatos y murciélagos. Estos virus, que es una de las características que lo hacen eh, interesantes, ¿sí? Es que pueden atravesar barreras entre especies e infectar también a humanos. Los coronavirus humanos comunes, que son los que conocemos habitualmente y los que habitualmente convivían entre nosotros, causan resfríos comunes, cuadros respiratorios altos autolimitados en pacientes inmunocompetentes y en inmunocomprimidos quizás pueden dar infecciones más severas de la vía aérea inferior. Otros coronavirus como el SARS-CoV y el MERS-CoV son más virulentos y pueden dar epidemias como las que hemos evidenciado con síntomas respiratorios y otras manifestaciones variables. A pesar de los múltiples esfuerzos y de la cantidad invariable e innombrable de estudios que se han realizado, el origen del SARS-CoV-2 a ciencia cierta se desconoce aún, ¿sí? Se postula ampliamente que tenga transmisión zoonótica, probablemente que haya evolucionado de algún coronavirus de murciélago, ¿sí? Pero nada de eso todavía está del todo evidenciado o afirmado, y que para su transmisión requeriría algún tipo de intermediario que en algún momento se pensó que pudiera ser el pangolín, o algunos bisones para luego pasar a los humanos, ¿sí? A la izquierda la imagen esquemática de lo que es un coronavirus, fíjense la imagen de tipo corona con las glicoproteínas spike en su superficie, y a la derecha este intermediario en la transmisión, que es el pangolín. En cuanto a la transmisión, el modo primario es la exposición a gotas respiratorias, ¿sí? Que llevan el virus de un contacto estrecho presintomático, asintomático o con síntomas, ¿sí? A un paciente sano. La transmisión por medio de procedimientos con aerosolización también fue detectada, más allá de la exposición a gotas respiratorias, ¿sí? Procedimientos que produzcan aerosolización, como la intubación, por ejemplo, ¿sí? Se ha detectado contagio.
La transmisión por fomites, es decir, de superficies inanimadas, ¿sí?, que estén contaminadas, se ha demostrado en varios estudios y en condiciones experimentales, el virus demostró que se detectaba hasta 72 horas después de su inoculación en superficies. Sin embargo, el CDC determinó que esto era posible, pero que el riesgo es bajo y que claramente nunca fue la principal ruta de transmisión de este virus en toda su historia. Pasando un poco a la fisiopatología, sabemos que el SARS-CoV se compone de 4 proteínas estructurales principales: la proteína spike, la proteína envelope, la nucleocápside, ¿sí?, y la de membrana. La proteína S es la que se ubica en la superficie del virus, la proteína spike, y facilita la incorporación a las células del huésped. Después de este proceso se expone un dominio de unión a un receptor que media el ingreso a la célula. ¿Sí? Acá tenemos esquematizado este proceso que yo les decía mediante las proteínas spike, perdón. Este sitio, ¿sí?, de unión al receptor, receptor binding domain, ¿sí?, se une a los receptores de enzima convertidora angiotensina 2 humana, y esto es lo que finalmente va a permitir su ingreso y replicación en el interior celular. En la fase temprana de replicación viral resulta importante lo que es el daño tisular directo, ¿sí? Cuando el virus se replica en el interior celular produce daño tisular directo, y en la fase tardía lo que produce es desatar una cascada inflamatoria con reclutamiento de numerosos linfocitos T, monocitos y neutrófilos, ¿sí? En el COVID severo se observa que esto termina desencadenando una cascada de citoquinas, una tormenta de citoquinas, y se cree que esto es por una sobreactivación del sistema inmune que genera tanto inflamación local y sistémica. Pasando a sus efectos en el sistema respiratorio, sabemos que produce principalmente incremento de la permeabilidad vascular y posterior edema pulmonar en pacientes que padezcan COVID grave, ¿sí? Pero básicamente su principal mecanismo es el incremento de permeabilidad vascular que posteriormente lleva al edema. Múltiples mecanismos van a estar involucrados, ¿sí? Se cree que la endotelitis, como les decía, como como resultado del daño viral directo, e inflamación perivascular, llevando a depósitos de microtrombos en la circulación local. También desregulación del sistema renina-angiotensina, quizás por su relación con el receptor a su ingreso. Y además produce contracción epitelial, lo que produce más edema celular y alteración de las uniones intercelulares. La unión del virus a receptores Toll-like induce además liberación de prointerleuquina 1b, que media inflamación pulmonar que incluso puede llegar hasta la fibrosis. Como bien supimos durante toda la pandemia, el efecto del COVID no solo se limita a lo que son los órganos del sistema respiratorio, ¿sí?, ni a síntomas respiratorios, sino que el COVID también tiene efecto en otros órganos. La afección de otros órganos se da por múltiples mecanismos, ¿sí? Puede ser por toxicidad directa, por vasculitis con daño isquémico, por la generación de esos microtrombos que hablábamos previamente, por trombosis per se, ¿sí?, por desregulación inmune, por desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El compromiso cardiológico es común, existen múltiples receptores de angiotensina en el miocardio y puede incluso llevar a una miocarditis producida por este virus. La inflamación también puede llevar a mecanismos arritmogénicos. Continuando con los efectos en otros órganos, sabemos que el síndrome coronario agudo es una manifestación conocida de la infección por COVID. Como causas, existen múltiples factores relacionados, sobre todo citocinas, desestabilización de placa, microtrombogénesis y reducción del flujo coronario. Otro efecto en otro órgano son los efectos hematológicos hemostáticos, que se observaron frecuentemente durante las infecciones por COVID, sobre todo la leucopenia, que se cree que probablemente se encuentra en relación a la destrucción directa, y también la trombocitopenia y neutrofilia, que son consideradas prácticamente un sello de lo que es la enfermedad por COVID severo. Se observó también estados de hipercoagulabilidad de origen multifactorial. Pasamos ahora a las manifestaciones clínicas de la infección por COVID.
Sabemos ahora que el tiempo medio de incubación se estima en alrededor de 5.1 días, que la mayoría de los pacientes va a mostrar síntomas entre los 11.5 días desde la infección y que el espectro clínico, como veíamos, varía desde el paciente asintomático o pausisintomático a una enfermedad clínica caracterizada por insuficiencia respiratoria aguda, requiriendo asistencia mecánica respiratoria, shock séptico y falla multiorgánica. Se estima que del 17.9 al 33% de los infectados permanecerán asintomáticos durante la infección. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas del COVID, tenemos las más frecuentes, en las cuales los más sintomáticos van a presentar fiebre, tos y disnea, y esto sucede en aproximadamente un 70% de los pacientes. Hay síntomas menos comunes como pueden ser la odinofagia, la anosmia y la digeusia, la anorexia, las náuseas, el malestar general, las mialgias y la diarrea. Estos síntomas se dan en al menos un 36% de los pacientes, siendo, como les mencioné, menos común de encontrar. De acuerdo a un estudio de 8.697 pacientes realizados en China, observamos la frecuencia de aparición de algunas características, ¿sí? Fíjense que la linfopenia apareció en un 47.6%, la PCR elevada en un 65.9%, elevación de enzimas cardíacas casi en un 49% de los pacientes analizados y anormalidades hepáticas en un 26%. La leucopenia en un 23%, elevación del dímero D, que es algo que se vio mucho, en un 20%, una eritrosedimentación elevada en un 20%, leucocitosis solo en un 9.9%, procalcitonía elevada en el 16.7% de los pacientes y función renal alterada en el 10.9% de los pacientes. Según un metaanálisis de 202 estudios de 11 países, la enfermedad severa se presentó solo en un 23% de los infectados. Y esto arrojó una mortalidad del 6%. Como vimos, los pacientes que están infectados por COVID tienen y adquieren diferentes severidades. Para intentar homogeneizar un poco la clasificación, la NIH, el National Institute of Health de Estados Unidos, clasificó el COVID en 5 grados de severidad. Encontramos el paciente asintomático o presintomático, que son aquellos pacientes que tienen test positivo sin síntomas clínicos consistentes con COVID-19. Pasamos posteriormente al próximo escalón, donde encontramos pacientes con enfermedad leve. Son aquellos pacientes con síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, odinofagia, malestar general, mialgias, náuseas, vómitos, diarrea, anosmia o digesia, pero sin disnea o anormalidades radiológicas, ¿sí? Ahí estamos en presencia de un paciente con una enfermedad leve. Posteriormente encontramos la enfermedad moderada, donde el paciente tiene síntomas clínicos o evidencia radiológica de infección del tracto respiratorio inferior, con una saturación al aire ambiente mayor o igual al 94%. Y la enfermedad severa, con una saturación menor al 94% al aire ambiente, una PAFI menor a 300, taquipnea con frecuencia respiratoria más de 30 o infiltrados pulmonares que ocupan más del 50% del total del volumen pulmonar. Por último, encontramos la enfermedad crítica, donde ya el paciente tiene falla respiratoria aguda, shock séptico o falla multiorgánica. Los pacientes con enfermedad severa pueden volverse críticos al desarrollar distrés respiratorio agudo, ¿sí? Y esto tiende a ocurrir a una semana luego del inicio de los síntomas. Habiendo repasado ya cuáles son las características clínicas y clasificación de la severidad del COVID, pasamos a la evaluación del paciente con sospecha o diagnóstico de COVID. Las pruebas diagnósticas disponibles son múltiples, pero sabemos que un hisopado nasofaringeo en busca de ácido nucleico del SARS-CoV-2 usando una PCR en tiempo real es el test diagnóstico estandarizado, ¿sí? Y es el que más se utiliza. La sensibilidad de este test de PCR depende de muchos factores, como pueden ser el sitio de toma de muestra del hisopado y sobre todo el tiempo de exposición del paciente al virus, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de especificidad, este test tiene una especificidad cercana al 100%, ¿sí? Dado que no existen reacciones cruzadas. ¿Qué significa esto? Que cuando el test da positivo, sabemos que el paciente está infectado por COVID. Ahora, un hisopado nasofaringeo negativo no descarta la infección, sobre todo en pacientes que han tenido reciente inicio de los síntomas o si el hisopado no ha sido tomado del sitio correcto. Los test de antígenos, que son otra metodología diagnóstica que se ha puesto
en utilización durante la pandemia y que continúan utilizándose son menos sensibles, ¿sí? Pero más rápidos que la PCR. Las pruebas serológicas basadas en detección de anticuerpos tienen limitaciones tanto en sensibilidad como en especificidad, ¿sí? Y muchas guías internacionales no recomiendan el diagnóstico de SARS-CoV utilizando pruebas serológicas. Existe además poca evidencia de que puedan ser utilizadas como método de evaluación de la inmunidad, es decir, por un momento se pensó que uno podría medir la cantidad de anticuerpos que el paciente tenía para el COVID y con eso tratar de predecir la inmunidad que tenía ese paciente, pero hay muchos estudios que ponen en evidencia que esto no tiene una relación lineal y que no puede estimarse tan fácilmente. Existen otras pruebas de laboratorio que me van a permitir a mí sospechar e incluso a veces estimar la gravedad o hacer un seguimiento de ese paciente con COVID, ¿sí? Entre otras pruebas de laboratorio encontramos un análisis de sangre completo donde buscaremos poner en evidencia esas alteraciones hematológicas que mencionábamos, ¿sí? Sobre todo la plaquetopenia, la leucopenia, ¿sí? Buscando también evaluar la función renal y hepática del paciente y pruebas de coagulación que tienen que incluirse en todo paciente que esté hospitalizado. Eritro-PCR, ferritina, LDH, procalcitonina como reactantes de fase aguda pueden considerarse en pacientes hospitalizados, ¿sí? Aunque no hay estudios que todavía evidencien cuál es la significancia pronóstica de cada uno de estos valores en lo que es el pronóstico del COVID. Niveles de dímero D también se evalúan, ¿sí? Algunas guías lo sugieren incluso para el uso terapéutico versus profiláctico de anticoagulación. Lo cierto es que la infección por virus SARS-CoV-2 suele elevar los niveles de dímero D. Pasamos ahora al uso de pruebas de imágenes, pruebas diagnósticas de imágenes en el paciente con infección por COVID, ¿sí? Dentro de las modalidades de imágenes sabemos que el COVID suele manifestarse comúnmente como una neumonía, por lo que las imágenes de tórax son las más frecuentemente solicitadas, ¿sí? No hay guías que indiquen cuál es el tiempo o qué tipo de imagen solicitar en un paciente que tiene COVID, ¿sí? Ni a qué paciente solicitarle una imagen, ¿sí? En la placa de tórax usualmente podemos tener la chance, como vemos en esas imágenes de aquí de la derecha, de observar algunas opacidades alveolares multifocales, ¿sí? Si bien a veces puede observarse derrame pleural, no es el hallazgo más frecuente de la infección por COVID, ¿sí? El método que más se utilizó y que probablemente se sigue utilizando en los pacientes con sospecha de neumonía por COVID es la tomografía de tórax, ¿sí? Por su mayor sensibilidad, por su mayor calidad de imágenes, ¿sí? Donde vamos a evidenciar la presencia de imágenes consolidativas o en virus merilado que suelen ser parcheadas, es decir, están en diferentes sectores, ¿sí? Aparecen como parches en el parénquima pulmonar, suelen ser periféricas, es decir, cercanas a la pleura, ¿sí? Y algunas pueden tener tendencia a la consolidación y formar el clásico bloc neumónico, aunque no es la imagen característica, ¿sí? La imagen característica de una neumonía por COVID son imágenes en virus melinado parcheadas bilaterales periféricas. Eh, Se vio que las imágenes de tórax, ¿sí? No son estudios sensibles para detectar la enfermedad, ¿sí? Estudios retrospectivos demostraron que, por ejemplo, un 20% puede no tener anormalidades en la radiografía de tórax, ¿sí? La tomografía, como les comentaba, es más sensible, pero claramente no es específica. Si uno ve estas imágenes, la verdad es que puede ser muchas cosas, ¿sí? Pero en el contexto de la epidemia por COVID, de la pandemia, ¿sí? El hallazgo de este tipo de imágenes era altamente sugestiva de que el paciente estuviera cursando un cuadro de neumonía por COVID. ¿Mm? Como les decía, ningún hallazgo en ninguno de estos métodos imagenológicos puede descartar o confirmar el diagnóstico. Lo que sí está claro y que aprendimos es que no debe hacerse una tomografía de rutina a los pacientes con COVID-19. Bien, ya vimos un poco el origen, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y las evaluaciones diagnósticas que tenemos para el paciente con COVID. Pasamos ahora a un punto muy importante, ¿sí? Y que ha tenido múltiples vaivenes, ¿sí? En lo que es el COVID, que es el tratamiento, ¿sí? De acuerdo al National Institute of Health, hay dos procesos en la patogenia que son claves en lo que es el COVID-19, ¿sí? Uno de ellos es la replicación viral en fase temprana. Y la segunda parte es la respuesta inflamatoria desregulada provocada por la infección al COVID.
Las normas de tratamiento se adecúan a la condición clínica de cada individuo, ¿sí? Y sus factores de riesgo para mala evolución y también de acuerdo a la disponibilidad de recursos. El manejo ambulatorio es apropiado para la mayoría de los pacientes debido a que en general se desarrolla como una enfermedad leve y que no justifica la intervención médica ni la hospitalización. Esto se observa sobre todo en las personas que tienen el esquema de vacunación completo. Es muy importante para determinar el tipo de tratamiento realizar una buena evaluación inicial del paciente, ¿sí? Tenemos que seleccionar aquellos pacientes que van a requerir prioridad para el monitoreo estrecho y algún tratamiento específico contra el virus SARS-CoV-2 de aquellos que no van a requerir tratamiento y solo observación. Tenemos que dejar claro que no se utiliza ninguna terapia específica para COVID para personas que estén sintomáticas y que no tengan ningún factor de riesgo de progresión a una enfermedad grave, ¿sí? Ni tampoco en aquellos pacientes que estén infectados pero que su infección sea asintomática. Sí, deberíamos considerar tratamiento con terapia específica para personas adultas sintomáticas que tienen COVID-19 y además ese COVID es de leve a moderado y tengan factores de riesgo de progresión a enfermedad grave. Cuando se hace referencia en las guías a inmunocomprometidos, tenemos que recordar que se trata de un amplio grupo de personas y que es muy heterogéneo. Un grupo de mayor riesgo se considera en lo que vamos a explicar ahora en la próxima diapositiva, ¿sí? Pero en este grupo, más allá del factor de riesgo propio de su enfermedad de base, muchas veces tienen respuesta subóptima a las inmunizaciones recibidas y es particularmente esta población la que más se va a beneficiar del tratamiento específico y en quienes deberíamos priorizar la utilización de los recursos. Como vemos, tenemos personas con inmunosupresión grave, ¿sí? En las cuales no se espera una respuesta inmune adecuada a la vacunación, por lo cual es un paciente que es lo mismo como si no estuviera vacunado, ¿sí? Personas no vacunadas, que son aquellas que tienen más de 80 años o con más de 65 años y factor de riesgo este, de progresión a formas graves, ¿sí? También son pacientes de alto riesgo. Y personas vacunadas que hayan pasado más de 6 meses tras la última dosis, ¿sí? Estas son personas también con más de 80 años y un factor de riesgo para progresar a enfermedad grave. Son personas que deberíamos tener en consideración más allá de los inmunosuprimidos, ¿sí? Existen pacientes con inmunosupresión grave como los receptores de trasplante de órganos sólidos, ¿sí? Como aquellos que están en hemodiálisis y diálisis peritoneal, las inmunodeficiencias primarias combinadas, ¿sí? Pacientes con enfermedades oncológicas o hematológicas con tratamiento activo, con quimioterapia, que sea mielotóxica o que vaya a generar algún tipo de neutropenia, pacientes con infección por VIH con un recuento de CD4 menor a 200, pacientes con fibrosis quística, con síndrome de Down, aquellos pacientes que están recibiendo corticoides orales a dosis altas y durante un tiempo prolongado, ¿sí? Es decir, tratamiento equivalente a 20 miligramos de prednisona a día por más de 2 semanas, ¿sí? Fíjense que es un grupo bastante heterogéneo. También tratamiento con ciertos inmunomoduladores no biológicos, tratamiento con inmunomoduladores biológicos, ¿sí? Tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-CD20 en los últimos 6 meses. Todos estos son grupos a los que uno le debe prestar especial atención. Cuando hablamos de tratamiento específico, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad se presenta de forma bifásica y que estos enfoques terapéuticos, ¿sí? Va a basar o a evidenciar en cada uno de estas fases. Los primeros 7 días se consideran de replicación viral activa y es ahí cuando las terapias antivirales están indicadas. Los fármacos inmunomoduladores no solo no están indicados, sino que pueden prolongar el periodo de replicación viral. Más allá del octavo día, se considera ya el periodo de disfunción inmunitaria, donde existe esa desregulación de la inflamación, y es probable que los corticoides y otros inmunomoduladores sean beneficiosos para las personas con enfermedad grave y ya los antivirales no cumplan función alguna, dado que ya no estamos en el periodo de replicación viral. Pasamos ahora a lo que es el manejo específico. Los pacientes asintomáticos o presintomáticos, ¿sí? Van a requerir un manejo ambulatorio o domiciliario. Aquellos individuos de alto riesgo debemos realizar una vigilancia telefónica en forma diaria, ¿sí? El resto de los pacientes puede hacer automonitoreo de los síntomas con pautas claras para una nueva consulta. En ambos casos, el tiempo de aislamiento va a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales
y eso va cambiando y se va modificando de acuerdo a la época del año o a la cantidad de casos que tenemos. En aquellos pacientes con enfermedad leve, que son aquellos pacientes que al momento de la evaluación no tienen disnea, tienen una frecuencia respiratoria menor a 22 por minuto y saturan más del 94% al 0,21, ¿sí? Sabemos que estos pacientes pueden ser de alto o bajo riesgo de acuerdo a lo que vimos previamente. Los pacientes de bajo riesgo se recomienda autovigilancia de síntomas de riesgo, sobre todo la disnea, ¿sí? Y lo pueden hacer en su domicilio. En pacientes de alto riesgo que no tienen posibilidad de vigilancia telefónica activa diaria, bueno, ahí ya estamos en condiciones de indicar el ingreso hospitalario de ese tipo de pacientes. Se sugiere tratamiento sintomático, preferentemente paracetamol, ¿sí? Para estos pacientes, y se encuentra contraindicado el uso de dexametasona en forma rutinaria, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer hincapié es en el uso racional de antimicrobianos. Los antibióticos no están indicados en forma rutinaria ni profiláctica, y la sobreinfección bacteriana, si bien se ha observado, la verdad que es infrecuente y no lo suficientemente frecuente como para poder indicar antibiótico terapia a todos los pacientes que están infectados por COVID. Si nuestro paciente presenta factores de riesgo para mala evolución, debemos considerar el tratamiento específico, ¿sí? La terapia específica de COVID-19 en personas de alto riesgo de progresión, ¿sí? Tanto la OMS como el NIH, el NICE, recomiendan nirmatrelvir, y ritonavir, ¿sí? Este fármaco, que se administra por vía oral, demostró reducir sustancialmente el riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes ambulatorios que tienen COVID-19, ¿sí? Ya sea leve a moderado, pero que tienen factores de riesgo de progresión a enfermedad grave. Esta combinación, que bajo el nombre comercial Paxlovid, no se encuentra disponible en Argentina, ¿sí? Pero debemos conocerla y saberla que sí se usa y está indicada en otros países. Es útil si se indica hasta el quinto día de inicio de los síntomas, ¿sí? No se debe iniciar hasta que chequemos las interacciones, porque son dos antivirales, que pueden tener interacciones conocidas. El paciente tiene que ser mayor de 12 años y pesar más de 40 kilos, ¿sí? Como contraindicaciones, está contraindicada en la insuficiencia renal con clínicas menor a 30 y en la insuficiencia hepática. Existen otros antivirales, como el Remdesivir, es otro antiviral de acción directa que demostró disminución de mortalidad e internación en individuos de alto riesgo de progresión. Es útil si se aplica hasta el séptimo día de inicio de los síntomas y el paciente tiene que pesar más de 40 kilos. La limitante para el uso es que requiere 3 días de infusión intravenosa, ¿sí? Se considera que su utilidad es principalmente en personas institucionalizadas o con diagnósticos que se han hecho durante su hospitalización por otro motivo y que tienen un diagnóstico reciente de COVID-19, ¿sí? Existen diferentes estudios que demostraron su eficacia, ¿sí? Y la FDA aprobó su utilización para este tipo de población en caso de requerir hospitalización o tener alto riesgo de progresión a formas graves, ¿sí? El uso de anticuerpos monoclonales, hay muchas limitantes a la hora de su indicación, ¿sí? Tienen disponibilidad ilimitada, tienen que administrarse temprano en el curso de la enfermedad y son de uso parenteral, ¿sí? Tienen una actividad variable contra las diferentes variantes del SARS-CoV y tiene que considerarse la epidemiología, ¿sí? Existen otros antivirales que no están disponibles en Argentina, les dejo igualmente sus indicaciones porque esta información está sacada de lo que es la guía de la Sociedad Argentina de Infectología, ¿sí? Y están mencionados porque en cualquier momento pueden ingresar al país y su uso, aprobarse rápidamente porque ya contamos con la aprobación en otros países. Pasamos a algo de lo cual escuchamos muchísimo hablar durante la pandemia, que es el plasma convaleciente de título alto, ¿sí? El plasma, al igual que lo que pasaba con los anticuerpos monoclonales, tiene una alimentación para el uso extendido, dado que requiere administración temprana justo en la fase viral de la infección y por vía parenteral, ¿sí? Es decir, que muchos pacientes quizás no llegamos justo en ese momento. Además, los donantes tienen que ser convalecientes de la variante que está circulando en ese momento, ¿sí? Ustedes saben, como vimos al principio, que hay diferentes variantes, y se tiene que usar un plasma que tenga un alto título de anticuerpos de forma verificada, ¿sí?
Se hizo una revisión sistemática por Cochrane, ¿sí? Sobre el uso de plasma de convaleciente para pacientes COVID-19, ¿sí? Y se intentó evaluar la efectividad del plasma convaleciente en comparación con el placebo o la atención estándar, ¿sí? El plasma de convaleciente se vio que no redujo la mortalidad por todas las causas hasta el día 28 después del diagnóstico, y la revisión concluyó con alta certeza que el plasma de convaleciente no reduce la mortalidad y tiene poco o ningún impacto en lo que es la mejoría clínica en personas con enfermedad moderada o grave. También concluyó, con menos certeza, que el plasma de convaleciente no tiene impacto en la duración de la ventilación mecánica y no reduce la necesidad de ventilación mecánica. El 7 de diciembre de 2021, fíjese casi un año después de haber iniciado todo, la OMS publica una fuerte recomendación en contra del uso de plasma convaleciente en pacientes que sean COVID-19 no grave, ¿sí? No grave, afirmando que solo debe usarse dentro de ensayos clínicos y para pacientes con COVID-19 grave y crítico. Salimos ya de lo que son los pacientes con enfermedad leve y pasamos a los pacientes con enfermedad grave, moderado o grave, perdón. Estos pacientes se definen por la presencia de uno o más de los criterios, que son disnea, frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto y o saturación basal menor al 94%. Se indica internación a estos pacientes, ¿sí? Y saturometría 24 horas inicialmente, y después, según la situación clínica, solicitaremos radiografía de tórax, laboratorio, que incluya hemograma, química, ferritina, dímero D, eritro, PCR, procalcitonina e interleuquina 6, ¿sí? Además, tenemos que tomar unas muestras biológicas para investigar infección bacteriana concomitante. Una revisión sistemática y metaanálisis indicó que la prevalencia de coinfección bacteriana fue de un 4%, fíjense lo que hablábamos antes, bastante bajo, y de sobreinfección del 6%, sabiendo que la sobreinfección tenía una mayor prevalencia de ventilación mecánica y una estadía hospitalaria promedio más prolongada que los pacientes con coinfecciones bacterianas. En caso de empeoramiento clínico, si el paciente está internado y empeora, debemos solicitar troponina y nuevamente interleuquina 6 y una tomografía de tórax para estratificar la gravedad y sobre todo para descartar T. En cuanto al tratamiento sintomático de estos pacientes internados, ¿sí? Se debe utilizar preferentemente paracetamol, ¿sí? Oxigenoterapia si es necesario, profilaxis para trombosis venosa profunda y considerar el tratamiento antibiótico según exista coinfección o sobreinfección bacteriana, sobre todo basado en la sospecha clínica y en los resultados de estudios microbiológicos. Existen tratamientos específicos para estos pacientes con enfermedad moderada o grave, ¿sí? La dexametasona está recomendada si el paciente necesita oxígeno de bajo flujo para mantener una saturometría mayor al 94% y ha demostrado impacto moderado en disminución de la mortalidad. La dosis indicada son 6 miligramos diarios durante 10 días o estar alta, lo que sea más corto, ¿sí? Y es importante remarcar algo que es un detalle, pero no menor, la consideración posológica para la presentación comercial de la dexametasona, dado que en Argentina se vio que es necesario usar 7,82 miligramos de dexametasona fosfato disódico con el objeto de alcanzar la dosis usada en el estudio Recovery, que es el que avala el uso de la dexametasona, ¿sí? Que utilizó 6 miligramos de dexametasona base, ¿sí? Dado que acá en Argentina las presentaciones comerciales disponibles de dexametasona tienen 8 miligramos totales, ¿sí? De dexametasona fosfato sódico, en 2.000 litros. A los fines prácticos, se avala, y la Sociedad Argentina de Infectología lo avala también, usar una ampolla completa de 8 miligramos, dado que fraccionar 7,82 miligramos de esta presentación de dexametasona es prácticamente imposible, ¿sí? Por lo cual, avala el uso de una ampolla de 8 miligramos por día. Alternativas de otros corticoides en dosis equivalentes, en dosis diarias totales de hidrocortisona de 150, metilprednisolona de 32 o prednisona de 40 miligramos, ¿sí? Aunque los datos que respaldan el uso de estas alternativas son más limitados que los del uso de la dexametasona que surgen del estudio Recovery. Continuando con los tratamientos específicos, encontramos el tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de la interleuquina 6. La evidencia sugiere un beneficio en disminución de la mortalidad con este tratamiento con tocilizumab, ¿sí? El TOSI se reserva para los pacientes que dentro de las 96 horas posteriores a su hospitalización o dentro de las 24 a 48 horas posteriores al inicio de la atención en terapia intensiva deterioren rápidamente a pesar del manejo de una vía aérea adecuada de corticoides y que presenten aumento del requerimiento del flujo de oxígeno, ¿sí?
Además, aquellos pacientes que tengan marcadores inflamatorios significativamente elevados, como por ejemplo el nivel de PCR y otros marcadores de inflamación. La dosis a utilizar son 8 miligramos kilo, la dosis máxima es de 800 miligramos. Se hace en perfusión intravenosa administrada durante una hora como dosis única. ¿Sí? Debemos evitar hacer bolos o bolos intravenosos. ¿Sí? Para determinar que la respuesta clínica es inadecuada, evaluamos al paciente después de las 12 a 48 horas, ¿sí? Y si esto sucede, podemos administrar recién ahí una segunda dosis, ¿sí? Y no se justifica ajustar la dosis al clínex de la función renal del paciente. El baricitinib se indica como alternativa al tocilizumab si este no está disponible y como alternativa también a los corticoides si existe contraindicación para el uso de los mismos. No se debe usar en pacientes que también recibieron el tocilizumab, es decir, otro inhibidor de interleuquina 6, ya que estos agentes nunca se estudiaron juntos y por la seguridad de su administración conjunta es realmente incierta. La dosis del baricitinib es de 4 miligramos por día en forma oral una vez al día durante un máximo de 14 días. ¿Sí? La dosis de esta medicación sí se ajusta a la función renal, está contraindicada con un clearance menor a 15 mililitros por minuto. ¿Sí? Continuando con el manejo específico, pero esta vez de las formas críticas, vemos que estas se definen por la necesidad de oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, o equipos de circulación extracorpórea. En cuanto al tratamiento de sostén, el manejo de la vía aérea, fluidos, etc., existe un documento mucho más detallado que está aportado por el Banco de Recursos del Ministerio de Salud, ¿sí? Pero sí sabemos que para los pacientes clínicos internos en terapia intensiva, la asociación de tocilizumab y dexametasona demostró reducción del riesgo de muerte. El baricitinib con o sin dexametasona está indicado como alternativa al tocilizumab si no estuviera disponible y o como alternativa a los corticoides si existiese contraindicación para su uso. ¿Sí? Hay menor evidencia del uso de baricitinib que con el tocilizumab. Remdesivir no se recomienda su uso de rutina, aunque su uso debe considerarse si ya había comenzado su administración antes de la progresión al estado actual. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con COVID? Pues la verdad es que el pronóstico depende de varios factores, incluyendo la edad del paciente, la severidad de la enfermedad al presentarse, las condiciones preexistentes, la velocidad de inicio del tratamiento y la respuesta al tratamiento. La tasa de fatalidad, de acuerdo a la OMS, es de un 2,2%, pero un estudio multicéntrico europeo mostró una mortalidad a 90 días del 31%. Les dejo aquí algunas citas bibliográficas donde se ha obtenido la información. Espero que la clase les haya sido clara y si tienen alguna duda no duden en escribirme. Les dejo aquí abajo mi dirección de correo. Muchas gracias a todos.